Buenos días, ¿cómo están? Buen Bien, día, profe. buenos días, profesor. Bien, vamos a continuar ahora a ver, con ver un nuevo tipo de líneas de transmisión que se conoce como guías de onda. Como bien han de recordar, cuando vimos la primera parte de este curso, pues se habló un poquito acerca de ellas. De hecho, no profundicé demasiado, solamente comenté que en ese tipo de línea de transmisión, si mal no lo recuerdan, la información se lleva a cabo por medio de campos eléctricos y magnéticos. A diferencia del caso de las líneas bifilares y coaxiales, en donde la información se transmite a través del empleo de lo que son eh, voltajes y corrientes. Así es que, bueno, pues para poder explicarles, pues les voy a compartir mi pantalla, que creo que ya están bien. Y bien, ¿cuál es el problema? El problema es que en frecuencias superiores a 3 GHz, la transmisión de la energía electromagnética a lo largo de las líneas y los cables de transmisión, pues se vuelve difícil, se dificulta. ¿A qué se debe esto? Pues se debe prácticamente a dos cosas. A las pérdidas que se producen debido a los dieléctricos que se emplean en el caso de las líneas bifilares y coaxiales. Y también a las pérdidas que se presentan en los conductores, es decir, en la parte metálica de esto. Entonces, recordarán que cuando vimos el factor de atenuación, pues nos referíamos a lo que eran las pérdidas en el dieléctrico y las pérdidas en el conductor. Pues estas se ven severamente afectadas por la frecuencia. Y no solamente por eso, sino que también más adelante les comentaré el por qué también son importantes este tipo de líneas de transmisión en aplicaciones muy específicas. Pero particularmente podemos decir que pues las guías de onda presentan ese tipo de problemas asociados con lo que es la frecuencia. ¿De qué están hechas las guías de onda? Las guías de onda pues están compuestas por un tubo metálico hueco de sección transversal uniforme que nos sirven para transmitir ondas electromagnéticas por medio de reflexiones sucesivas que se van dando dentro de las paredes internas de estos tubos. Bien, si entonces se presentan problemas cuando tengo altas frecuencias, en el caso de las líneas bifilares y en las líneas coaxiales, otro problema también que es asociado con este tipo de línea de transmisión y que difícilmente se pueden, en este caso, solucionar, sino es que a través del empleo de una guía de onda, es cuando utilizamos potencias muy grandes. Hay casos particulares, por ejemplo, en los sistemas de radiodifusión o en los sistemas de broadcasting, que en este caso se refiere a televisión, para poder enviar la señal de lo que es la salida de los transmisores o de las amplificadores a lo que son los elementos radiadores, que en este caso conocemos como antenas. La mayoría de nosotros creo que ya casi no escucha la radio, pero si ustedes por curiosidad sintonizan una estación de radio, por ejemplo de FM o de AM, cualquiera de las dos, es necesario que en este caso, los particulares que tienen la concesión para transmitir en ciertas frecuencias, tengan que mandar un identificador cada hora donde digan cómo se llama, cómo denominan a la estación, la frecuencia a la que están transmitiendo y la potencia que están radiando. Esto para que, en este caso, la Secretaría de Comunicaciones pueda identificar que está operando dentro de los lineamientos que ellos establecen. Y si uno pone atención,
No solamente esos dos parámetros que sería el nombre de la estación de radio y la frecuencia a la que se transmite, sino particularmente al otro parámetro que es la potencia. Escucharemos que dice, estoy transmitiendo a 5.000 o 6.000 watts de potencia efectiva radiada. Y uno puede decir, pues 5.000 o 6.000 watts, pues qué bueno, ¿no? Pero sabemos que como ingenieros, si hacemos la multiplicación del voltaje por la corriente para que nos dé 6.000, necesitamos valores de voltaje altos y corrientes bajas, o valores de corrientes altas y voltajes bajos. Es decir, entonces ahí se vuelve desde un punto de vista ingenieril, pues un problema, porque manejar la suficiente corriente o voltaje en una línea de transmisión convencional, ya sea bifilar o coaxial, que nos pueda soportar esos valores de tensión o de corriente para poder alcanzar esa potencia, pues es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque, por ejemplo, la potencia es igual al producto de B por I. Si yo tengo tanto una línea coaxial o una línea bifilar, cualquiera que sean los casos, si yo aplico una diferencia de potencial alta en cualquiera de las dos estructuras, va a llegar un momento en el cual el dieléctrico llegue a romperse y se genere un arco eléctrico formando un cortocircuito. Eso se aplica a una diferencia de potencial alta. Y es lo que yo necesito para poder alcanzar tanta potencia. Por el otro lado, si yo no aplico una diferencia de potencial alta para evitar esa ruptura del dieléctrico y digo, bueno, pues bajo la diferencia potencial, pero aumento la corriente. El problema al aumentar la corriente en ambos casos de tipos de línea de transmisión es que se van a fundir los conductores que la conforman, generando la condición de circuito abierto. Entonces, transmitir señales de alta frecuencia o señales con alta potencia son las dos razones por las que las guías de onda son preferentemente utilizadas. No solamente las altas frecuencias. ¿Por qué razón? Porque hay cables coaxiales, en su momento lo vimos, que hay cables coaxiales, como por ejemplo el que se conoce como tipo Heliax, que bien puede operar a frecuencias superiores a 3 GHz. Entonces, solo la frecuencia de 3 GHz no es un determinante para decir que es la razón por la que se debe de cambiar de una línea bifilar o coaxial a una guía de onda como línea de transmisión. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Bien. Ahora entonces, a lo que me estoy refiriendo con las guías de onda, pues estas son constituidas por un tubo metálico que es hueco, cuya sección transversal tiene que ser uniforme a lo largo de esta, para que pueda transmitir ondas electromagnéticas por medio de reflexiones sucesivas en las paredes internas de ese tubo. Particularmente se utilizan dos tipos de guías de onda. Aquellas que son de sección rectangular, como lo marca el esquema que se encuentra del lado izquierdo, donde tenemos una boca de entrada y prácticamente un hueco. No hay nada dentro de la guía de onda. Y entonces va a viajar reflejándose internamente dentro de esta cavidad hasta lograr alcanzar el otro extremo, siguiendo obviamente la dirección de propagación de la onda que se marca con esta flecha verde. Y el otro tipo de guía de onda es aquella que se conoce como circular, el cual pues es como si fuese un tubo de agua, pero obviamente es de metal, no debe de ser de plástico. ¿Por qué tiene que ser de metal? Pues porque los campos eléctricos y magnéticos, que son los que vamos a utilizar para poder transmitir la información, debe de reflejarse o rebotar en las paredes internas de estos ductos. Si fuese plástico, entonces los campos eléctricos y magnéticos traspasarían, en este caso, en la frontera y por consiguiente no lograríamos tener la condición de tener reflexiones sucesivas. Entonces, las guías de onda se pueden usar para transportar energía entre equipos o en distancias más largas para llevar la potencia, por ejemplo, del transmisor a una antena, como lo acabo de mencionar hace unos momentos, o señales de microondas de una antena a un receptor.
En algunas aplicaciones tenemos, por ejemplo, quienes utilizan o tienen contratado lo que es el servicio de telefonía con proveedores que utilizan todavía antenas en el techo. Les, les ponen una antena parabólica, ¿sí? Y enfrente de la antena parabólica aquí lo que tienen es una especie de cornetita, ya sea de sección circular o de sección, en este caso, rectangular. ¿Qué es lo que, cómo funciona eso? De hecho, se lo van a explicar en el próximo curso que lleven, el siguiente semestre, es que el plato parabólico sirve para reflejar las ondas que lleguen, en este caso, a chocar en él y que se concentren en el punto focal que está justamente aquí. Para eso sirve solamente la parábola. Entonces, lo que tenemos aquí en color rojo, voy a cambiar de color, puede ser una antena que le conocemos normalmente como antena de corneta, que puede ser con en boca de entrada circular y después un pequeño trocito de guía de onda y en su terminación, ya sea de este lado o en algún costado, un conector tipo N o BNC para conectar el cable coaxial. Esto es lo que está aquí. O puede ser una cornetita de sección rectangular, una antena de corneta, y después un trocito de guía de onda aquí al final. Y nuevamente un conector que normalmente viene de este lado. Y normalmente se les pone un tapón aquí para que los insectos no se metan aquí o se llene de agua, etcétera. Y ya de aquí, pues se hace la conversión a corriente. Por este conector se pone un cable coaxial y ya de ahí lo podemos mandar al equipo de radio, al receptor de nuestro sistema que tengamos contratado, etcétera. Pero lo que es importante aquí es mencionar que la parte de la guía de onda es solamente un pequeño trocito que está aquí. Es una aplicación que ustedes pueden encontrar si es que se suben a la azotea de sus casas y tienen este tipo de sistema. ¿De qué están hechas? Pueden hacerse de cobre, de aluminio o de latón. Y cualquiera de estos tipos de materiales se extruyen en largos tubos rectangulares o circulares para poder utilizarse como, en este caso, línea de transmisión para poder llevar la señal de un punto a otro. No siempre tiene que ser de, por ejemplo, del transmisor a una antena, sino como bien dice aquí en este enunciado, la parte superior, puede ser entre equipos. Se requiere mucha potencia y además alta frecuencia para pasarla de un equipo a otro, pues entonces para eso podemos utilizar lo que son las guías de onda y poder transportar esa información, no por medio de voltajes y corrientes, sino a través de campos eléctricos y magnéticos. ¿Por qué de esa manera? Bueno, cuando hicimos el análisis de la línea bifilar y la línea coaxial, vimos que cuando aplicamos una diferencia potencial, generamos un campo eléctrico, o cuando aplicamos una corriente, generamos un campo magnético. Es decir, entonces, desde una óptica física, en un circuito electrónico lo que estamos haciendo es generar campos eléctricos y magnéticos. Qué bueno, nosotros estamos como ingenieros en electrónica acostumbrados a verlo como corrientes y voltajes, pero en realidad desde el punto de vista físico lo que tenemos son campos eléctricos. Entonces, pues lo que se quiere en este caso es directamente manejar los campos eléctricos y magnéticos en una guía de onda, no en forma indirecta como lo hacemos en los cables bifilares y coaxiales, sino que estos campos eléctricos y magnéticos lo que vamos a hacer es pues introducirlos dentro de lo que es la parte interior de esas cavidades para poder transportar lo que nosotros conocemos como energía electromagnética. Entonces, como acabo de explicar hace un momento, estos campos eléctricos y magnéticos van a rebotar en las paredes internas de un lado a otro a medida que avanzan por la longitud de las guías.
Para poder determinar la configuración del campo electromagnético dentro de la guía de onda, pues utilizamos las famosas ecuaciones de Maxwell. Las resolvemos utilizando en este caso las condiciones de contorno o como comúnmente las conocemos como las condiciones de frontera, que se presentan en las paredes de la guía para poder conocer su comportamiento. Y al hacer uso de las ecuaciones de Maxwell, pues llegamos a unas soluciones y esas soluciones pues nos dan lugar a una serie de configuraciones de campo. Y a esas configuraciones normalmente los conocemos como modos de propagación. Y recordando de su curso previo de campos y ondas electromagnéticas, existen 4 modos de propagación, aunque a lo mejor seguramente les dijeron que solamente son 3, pero en realidad son 4. El primero de ellos, al que nos vamos a referir, se conoce como campo electromagnético, cuyas siglas que se utilizan son las letras TEM, TEM, y una peculiaridad de este tipo de modo de transmisión o de propagación es que, como nosotros sabemos, en un sistema tridimensional tenemos componentes en la dirección X, Y, Z, donde por convención en la mayoría de los libros, si no es que en todos, la literal Z, que es la dirección de propagación, así la conocemos, es Z, es donde nosotros vamos a ver la diferencia entre los diferentes tipos de modos de propagación. Pues particularmente en el transversal electromagnético, la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación, que sería la dirección Z, vale 0, y de la misma manera para lo que es el campo magnético, ¿sí? En esa misma dirección, cuyo valor es igual con 0. Luego tenemos lo que es el modo transversal eléctrico, en donde la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación vale 0, pero la componente de campo magnético en esa misma dirección de propagación es diferente de 0. Para transversal eléctrico utilizamos lo que son las literales TE. Para el otro caso es el transversal magnético, cuyos literales se utilizan TM. Particularmente aquí, la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación es diferente de 0. Y la componente de campo magnético en la dirección de propagación es igual con 0. Y el último modo de propagación, que es un caso muy particular, que se conoce como modo híbrido, y cuyas siglas se utilizan son HE. La componente de campo eléctrico y de campo magnético en la dirección de propagación no es 0, es decir, son diferentes de 0. Es un caso muy especial que, bueno, particularmente en líneas de transmisión solamente se utilizan prácticamente 2 de ellos, que es el transversal eléctrico y transversal magnético, y lo que es en el caso de guías de onda solamente estos. Después veremos o nos referiremos a lo que es el caso transversal electromagnético en lo que es aplicaciones de microcintas. Pero ahorita solamente vamos a hacer uso de lo que es el campo, el modo de transmisión en lo que es, o modo de propagación, lo que es el modo TE, transversal eléctrico, y el modo transversal magnético. Entonces sabemos, en nuestro curso previo de campos y ondas electromagnéticas, que vamos a tener un sistema en 3 dimensiones. Vemos aquí en la parte inferior lo que es el eje X, donde vamos a tener componentes de campo eléctrico en el eje X y componentes de campo magnético en el eje X. También vamos a tener en el eje Y componentes de campo eléctrico y campo magnético y componentes en el eje Z, también de campo eléctrico y campo magnético. En donde, como ya comenté, por convención y la mayoría de los libros y referencias, la dirección Z es la dirección de propagación. Por lo tanto, entonces, los componentes que podemos llegar a tener se pueden dar para el caso de transversal eléctrico y transversal magnético en las direcciones X y Y. ¿Cómo es que se distribuyen los campos dentro de la guía de onda? Bueno, pues en el siguiente esquema vamos a ver cómo es que más o menos podemos representarlos. En principio me referiré a la flecha que está del lado izquierdo, del lado derecho, color verde, que va a ser la dirección de propagación de la onda, es decir, va de, en este caso, la cara frontal a la cara posterior. Y haciendo en este caso como referencia la figura que se encuentra del lado izquierdo,
corresponde al modo transversal eléctrico. Particularmente en el modo transversal eléctrico vemos que en color azul tengo aquí unas barras que representan lo que es las líneas de campo eléctrico. Una cosa particular de este tipo de representaciones que sabemos que las líneas de campo eléctrico aparecen en un punto de inicio y terminan en otro. Aquí, si se fijan, no tengo puntas de flecha que indiquen la dirección hacia arriba o hacia abajo o en ambos lados. ¿Por qué razón? Porque las líneas de campo eléctrico pueden nacer en este caso en la cara inferior y terminar en la cara superior, o viceversa, iniciar en la cara superior y terminar en la cara inferior, o ir cambiando en ambos sentidos. Por esa razón, entonces, nada más están puestas esas barras para indicar que representan las líneas de campo eléctrico y que van de la cara inferior a la cara superior para el modo transversal eléctrico. Para el caso del campo magnético, estas son líneas rectangulares que podemos ver aquí en color rojo, que son líneas cerradas. Para que sea un campo magnético, recuerden que siempre debemos dibujarlas como lazos continuos. Entonces vemos aquí cómo tenemos dos bloques, el primero de ellos aquí está, que denotan lo que es un campo magnético. Luego viene otro segundo bloque más adelante, ¿verdad? Donde están, en este caso, la forma en cómo se, se están generando las líneas de flujo magnético dentro de lo que es la guía de onda. Esto es para el modo transversal eléctrico. La guía de onda del lado derecho, que está etiquetada como modo TM o modo transversal magnético, podemos ver que es muy distinto a las distribuciones de campo, tanto del eléctrico como del magnético, para este modo de propagación. Para el caso de las líneas de campo eléctrico, como bien sabemos, nacen en un punto, pero en este caso las líneas no llegan a la otra cara, ¿verdad? O a la otra pared, mejor dicho, que se encuentra enfrente de este tipo de estructuras, sino que nacen de un punto y se flexionan y más adelante se llegan a ese punto, a otro punto. Entonces vemos cómo quedan como medias circunferencias, tanto en la cara que se encuentra del lado izquierdo, que es de sección más corta, y de la misma manera en la cara del lado derecho, que también es la sección de menos corta con respecto con la que están en las paredes inferior y la superior. Y también podemos ver que las líneas en color, en este caso rojo, nos representan ahora el campo magnético. Y vemos que pues prácticamente la distribución del campo magnético para el modo transversal magnético asemejan la boca de entrada de lo que es la guía de onda. Entonces, ahí podemos ver una diferencia muy clara respecto a un modo de propagación con respecto al otro dentro de lo que es una guía de onda. Bien, entonces, en sí, cualquier forma de sección transversal de una guía de onda puede soportar ondas electromagnéticas, es decir, puede utilizar una sección rectangular, una sección circular, como ya lo acabamos de, se los acabo de mostrar. También puede ser una guía de onda cuadrada, elíptica, triangular, todas ellas pueden llegar a funcionar. Sin embargo, las más comunes son las ondas rectangulares y las guías de onda, perdón, de tipo rectangular y las guías de onda de tipo circular. Para el caso de la guía de onda rectangular, tiene una estructura como la que se muestra ahorita en la pantalla. Tenemos nuevamente el eje X, Y, Z, que nos denotan lo que es un sistema de 3 dimensiones, y vemos aquí en color amarillo lo que es la estructura física de la guía de onda. Nuevamente, recordando que está hecha de un metal, ya sea cobre, aluminio, ¿verdad? O latón. ¿Por qué no se utiliza acero o por qué no se utiliza fierro? Pues porque en primera podrían ser muy pesadas, el caso del acero, y si este acero no es inoxidable, entonces empieza a corroerse y eso no se quiere. Por esa razón se utiliza metales que tengan una corrosión muy lenta, como lo es el aluminio, ¿verdad? Que es súper lenta, o el latón, o el cobre, que también se oxida, pero
cuyo, en este caso, tasa de oxidación es baja. Bien, en la figura entonces podemos ver que utilizamos dos literales. La literal A, que se refiere a la sección más larga de esta geometría rectangular, y la literal B, que se refiere a las paredes que tienen una sección más corta. Esta nomenclatura ya se utiliza en todos los libros, ¿sí? No hay falla, es decir, cuando te refieres en este caso a lo que es el valor de A en una guía de onda de tipo rectangular, ya se sabe que se refiere a lo que es la sección más larga y la literal B a la sección más corta. Más adelante vamos a ver cuál es la ecuación para poder en este caso determinar las frecuencias a las cuales una guía de onda puede operar, dado que una guía de onda no puede operar a cualquier frecuencia. Como bien se dice en la parte inferior de la figura, pues las dimensiones de la guía de onda determina el intervalo de frecuencias de operación. Eso significa que yo no puedo agarrar y buscar un pedazo, ¿verdad?, de una estructura de este tipo, o a lo mejor tener unas placas y aquí hacer unos cordones de soldadura y decir, ya tengo aquí una guía de onda y puedo utilizarla para transportar cualquier tipo de frecuencias. Eso no es cierto. Para ello vamos a utilizar unas fórmulas que pues, nos van a servir de guía para poder calcular y saber si se transmite o no la energía. Entonces, como acabo de mencionar, el tamaño de la guía de onda va a determinar su intervalo de frecuencias de operación. Y particularmente esa frecuencia de operación va a estar determinada por la dimensión A, que es en este caso la sección más larga de la estructura rectangular. Y esta dimensión se hace igual a la mitad de la longitud de onda en la frecuencia más baja de operación. Ahorita vamos a ver con otro esquema para que les quede más claro, dado que se habla de la mitad de la longitud de onda de la frecuencia más baja. Y bueno, pues esta frecuencia se le conoce como frecuencia de corte de la guía de onda. Entonces, en la frecuencia de corte, es decir, el valor exacto que nos resulte del cálculo de la frecuencia de corte, y por debajo, o frecuencias por debajo de este valor, la guía de onda no transmite energía. Solamente lo va a hacer en frecuencias superiores a esa frecuencia de corte. Esquemáticamente, ¿cómo es que se transmite la energía? Bueno, para eso nos vamos a auxiliar de estos esquemas. Y vemos, como dice aquí, que en frecuencias altas los ángulos son grandes. ¿Cuáles ángulos? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Si, por ejemplo, este vector que estoy ahorita señalizando representa lo que es la onda que está incidiendo dentro de la cavidad, cuya cavidad en este caso está denotada por esta línea delgada y por esta línea gruesa, entonces vemos que llega con una cierta inclinación, una cierta pendiente, pega en la pared superior, en la parte superior, y después rebota, ¿ok? Vuelve a pegar ahora en la pared, pero en la parte inferior, y vuelve a rebotar y así sucesivamente. Si trazamos exactamente una vertical aquí, normal a la superficie, ¿verdad? De donde llegó el punto donde golpeó este vector, entonces el ángulo que se forma en esta zona se le conoce como ángulo de incidencia, y al otro ángulo que está en contraparte se le conoce como ángulo de reflexión. Entonces, para que yo pueda hacer que la, la energía que está representada por este vector pueda reflejarse internamente, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Si esto no se cumple, puede ser que además llegue a un ángulo crítico tal que este vector, en vez de reflejarse, se transmita y traspase. Y yo no quiero que eso suceda. Entonces es bastante importante que se tome en consideración y que a altas frecuencias entonces efectivamente voy a poder tener este principio de funcionamiento. ¿Qué pasa a una frecuencia ligeramente baja? A una frecuencia podemos decir media.
Pues estos ángulos, tanto el ángulo de incidencia como el de reflexión, que son idénticos, que lo volvemos a encontrar trazando aquí una vertical, son iguales, pero de valor disminuido. Y entonces hace que la trayectoria de desplazamiento sea más corta. Podría llegar a transmitir información, pero no con la eficiencia que se hace cuando los desplazamientos son más largos. Este es el mejor de los casos. Entonces, disminuyendo un poco la frecuencia, entonces llega a suceder eso, y todavía lo puedo disminuir un poco más, ¿sí? Y que en este caso lo que se trata de esquematizar es que cuando la frecuencia de operación alcanza la frecuencia de corte de la guía de onda, la señal simplemente rebota directamente entre las paredes laterales de la guía de onda y no tiene movimiento hacia adelante. Es decir, apenas si tiene un ligero desplazamiento, pero difícilmente va a alcanzar. Si este es el del lado izquierdo, el lado de excitación, y el lado derecho, de donde nos interesa colectar la información, pues va a llegar muy poquita o a lo mejor nada. ¿Y qué pasa por debajo de esa frecuencia de corte? Pues la energía no se propaga. ¿Por qué? Pues llega el vector y entonces empieza a rebotar en las paredes inferior y superior y no se desplaza absolutamente nada hacia adelante. Eso me hace entender entonces que para que yo pueda transmitir ciertas frecuencias a través de una línea de transmisión de este tipo, que se conoce como guías de onda, estas frecuencias deben ser por encima o por arriba de la frecuencia de corte que yo determine mediante el empleo de una fórmula que en un momento, en un ratito más les voy a mostrar. Pero antes vamos a ver aquí todos los casos posibles. Entonces, a altas frecuencias que se encuentre el color rojo es el caso en donde mejor se conduce la información utilizando el principio de reflexión interna total. A frecuencias medias vamos a tener reflexión, pero muy poco desplazamiento. Y conforme se vaya decrementando ese valor de la frecuencia, vamos a llegar a un valor debajo de esa frecuencia de corte donde la señal ya no se va a transmitir. Aquí todavía tenemos posibilidades de llegar a tener una poca de señal a la salida, pero ya a frecuencias bajas esto pues, prácticamente es imperceptible y aquí absolutamente nada. Entonces, el mejor de los casos es utilizarlo a altas frecuencias como está señalizado en color, en la parte superior. Entonces, el tamaño exacto de la guía de onda se selecciona basándose en la frecuencia de operación deseada. Y se debe escoger un tamaño, ¿verdad? Tal que el ancho rectangular sea más grande que una media longitud de onda, pero que sea menor que una longitud de onda a la frecuencia de operación. Debe ser entre media longitud de onda y menos de una longitud de onda. Esto da entonces una frecuencia de corte que es menor a la frecuencia de operación y por lo tanto se puede asegurar que la señal se propagará, que es finalmente lo que nosotros buscamos. Introducir una señal en uno de los extremos y en el otro, pues que podamos tener la información que se inyectó en esa línea de transmisión. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo es que es la distribución del campo eléctrico con los pequeños vectores dentro de una guía de onda rectangular. Nuevamente tenemos el esquemita donde tenemos aquí tres ejes, X, Y, Z, donde nuevamente Z sigue siendo el eje que denota la dirección de propagación. Y entonces vemos que aquí la dimensión A es la más larga, se encuentra sobre el eje X y la más corta sobre el eje Y. Y el campo eléctrico se encuentra distribuido sobre, en este caso, el eje Y, por lo tanto aquí ponemos que es la componente de la intensidad de campo eléctrico en la dirección Bien, para el caso del modo transversal eléctrico, aquí vemos que tenemos un subíndice que es el 10. Y ahorita voy a explicar algo al respecto. Pero bueno, si nosotros ahora excitamos la guía de onda desde la cara que se encuentra más alejada, es decir, donde se encuentra ahorita el cursor, puntero láser, y entonces lo que vamos a hacer es que rebote en las paredes de las longitudes más cortas que corresponden a la literalmente. Y así es como se va a ir propagando en este caso la información a través de rebotes.
en las paredes internas de esta. Obviamente, para que eso se dé, no debe de haber nada aquí metálico dentro de esto, como por ejemplo puntos de soldadura o discontinuidades, o también, en este caso, material que sea metálico y que no pueda, en este caso, ser atravesado por en este caso, la componente de campo eléctrico o la componente de campo magnético y pueda transmitirse la información utilizando la reflexión interna. Si pudiésemos ver desde la parte superior, así como estoy moviendo, en este caso, el puntero láser, tendría una vista como la que se muestra en el esquema del lado derecho. Lo tenemos ahora el eje X aquí del lado apuntando hacia la derecha, en la dirección de propagación apuntando hacia abajo. Tenemos aquí la literal A, que en este caso nos denota lo que es la sección más larga de la estructura o la forma geométrica rectangular. Y exactamente en este punto vemos que está la dirección de propagación, en este caso de lo que estamos mostrando como. Entonces vemos aquí que sale un puntito, eso significa que de la pantalla nos está saliendo el vector hacia donde está nuestra cara. Y ese está denotando lo que es la componente de la intensidad de campo eléctrico en la dirección Y. Obviamente, como pues tenemos diferentes ángulos de incidencia, vamos a tener la componente Z y la componente Y que va a estar en este lado, que es en la dirección de propagación. Y la otra componente pues sería este vector que está representando con cierto ángulo y que está a 90 grados con respecto a la componente Z. Por eso está ahí H de X y H de Y. Entonces vemos cómo se va a ir propagando a través de rebotes, va a ir rebotando en las paredes. En este caso, esta pared que está aquí en la derecha y esta a la izquierda corresponden a las dimensiones de B que tenemos aquí, y entonces va a ir rebotando de donde se excitó hasta el otro extremo para colectar, en este caso, la información. Ahorita voy a hablar acerca de lo que son estos subíndices o estos numeritos que están aquí abajo, que aparte de decir transversal eléctrico, tiene un número ahí que es el 10. Entonces, la representación general de la propagación de la onda electromagnética dentro de la guía de onda se puede hacer mediante dos modos, que sería el transversal eléctrico o el transversal magnético. Y tenemos unos subíndices que son M, N para ambos casos. Particularmente ahorita me voy a referir a lo que es el transversal eléctrico y es de manera similar para el caso transversal magnético. En este caso, el subíndice M indica el número de variaciones de media onda de la intensidad de campo eléctrico en la dimensión A, es decir, en la parte ancha del área. Si fuese TM pues sería de campo magnético, pero como estoy haciendo alusión al campo eléctrico, pues estoy utilizando TMN. Y el segundo subíndice, que aplica también para los dos modos de propagación, que sería transversal eléctrico o transversal magnético. El subíndice NN indica el número de variaciones de media onda del campo eléctrico en la dimensión B, que es la parte estrecha de la guía. Entonces el modo T1,0 tiene una longitud de onda más larga y se denomina modo dominante. De hecho, ustedes pueden encontrar en la literatura y decirlo así, es el modo T10 o el modo T10. De las dos formas es correcto, no hay ninguna limitante, se le puede poner la coma o no se le puede poner. Podemos decir T10 o modo T10, las dos formas son correctas. Y particularmente para este caso, este tipo de modo T10 o T10, se le conoce como modo dominante. Y es el modo para la frecuencia más baja que se puede propagar en una guía de onda. Por eso se le conoce como modo dominante. Para entender mejor eso de los subíndices, vamos a ver estos siguientes esquemas. Del lado izquierdo me voy a referir a la primera figura, que está en la parte superior, que dice TE10. Entonces me dice que por definición el subíndice M, que es el primero que está después de la letra o la literal E, es el 1, son el número de medias longitudes de onda para el modo eléctrico. ¿Sí?
En este caso, en la longitud más larga, que correspondería a la literal A, y el 0 al número de medias longitudes de onda sobre las paredes más estrechas, que serían las que están denotadas con la literal B, que serán estas. Entonces, en modo T10 quiere decir que solamente tengo una componente, ¿verdad? En la longitud más larga y en las paredes más cortas, no. Entonces, por eso veo aquí, perdón, que tengo una especie de onda senoidal y solamente tengo media longitud. Para el caso del modo T20 o modo T20, tengo dos medias longitudes de onda. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Obviamente, como es 2,0, estas están distribuidas en la longitud más larga de la sección, ¿verdad? Que conforma la guía rectangular. Y como tengo un 0, pues en las paredes laterales que tienen la longitud más corta, no hay nada. Para el modo TE30, entonces tengo una, dos, tres medias longitudes. Por eso tiene este 3. Y nuevamente, como en los casos anteriores, en las longitudes más cortas de las caras de la forma geométrica rectangular, no hay nada. ¿Sí queda claro en ese sentido? Sí, profe, sí queda claro. Sí, profesor. Ok, gracias por contestar. Entonces recuerda, el modo T10 se le conoce, o T10 se le conoce como modo dominante. ¿Sí? Este que está hasta arriba se le conoce como modo dominante. Y T10 es el modo más bajo que soporta la guía de onda recta. Bien, el ancho, es decir, la dimensión interna más amplia, que sería esta, ¿sí? Determina la frecuencia de corte más baja y es igual a media longitud de onda de esta frecuencia, que aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí hay una, aquí hay dos y aquí hay tres. En el modo T01, que sería en vez de tener modo T10, sería T01, ocurre cuando la dimensión interna de la sección transversal, que es la más corta, es igual a media longitud de onda de la frecuencia de corte. Es decir, que en vez de estar aquí, debería de aparecer en este lado. ¿Okay? Para el caso del modo T20, ocurre cuando la dimensión interna de la sección transversal, que es la más larga, es igual a una longitud de onda de la frecuencia de corte. Que es, aquí vemos, pues exactamente tenemos un ciclo completo, es decir, es una longitud de onda la que se está mostrando en, en ese esquema. Entonces, cuando ustedes vean por ahí en la literatura que dice T10, T20, T40, ustedes sabrán cuántas medias longitudes de onda son las que se están generando en la sección más larga que conforma lo que es la estructura rectangular. Y creo que es fácil en este caso de poder ahora entender a qué se refiere con los modos de propagación T1, 0, T20, T30, etc. Bien, entonces, pues como hemos estado hablando de frecuencias de corte, para una guía rectangular estándar, la longitud de onda de corte se calcula con la siguiente forma. Por lo general, en vez de utilizar F, que es la frecuencia, se calcula lo que es la longitud de onda de corte. Y la fórmula que nos sirve para calcularla es la siguiente. Es la inversa de la raíz cuadrada de la relación de m sobre 2a elevado al cuadrado más la relación de n sobre 2b elevado al cuadrado. Y aquí, como tenemos en el denominador dentro del radical el 2, pues lo que podemos hacer es factorizarlo y que nos quede 1 sobre 2 elevado al cuadrado, que multiplica a la relación de m sobre a al cuadrado más b. Y aquí le podemos sacar la raíz cuadrada y dejarlo fuera del radical, y esto nos quedaría 1 sobre 1/2, que multiplica la raíz de la relación de m sobre a al cuadrado más la relación de n sobre b al cuadrado. Pero aquí lo podemos pasar del denominador al numerador, y entonces nos quedaría 2 sobre la raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b elevado al cuadrado. Pero esta también nos puede ser muy útil, más que la que está aquí al principio. Esto también puede ser una buena representación. Sin embargo, podemos utilizar un poco de álgebra para poder llegar a una expresión que siento que es todavía pues mucho más apropiada para hacer los cálculos, como lo veremos más adelante.
De aquí lo que puedo sacar es el común denominador para ambos términos y generar entonces en este caso uno nuevo que sería a cuadrada por b cuadrada y nos quedaría que esto divide a m cuadrada por b cuadrada más n cuadrada por a cuadrada. De aquí, como está al cuadrado, también podemos hacer lo mismo que hicimos aquí arriba y entonces sacarlo del radical. Y nos quedaría 1 sobre AB que multiplica a m cuadrada por b cuadrada más n cuadrada por a cuadrada. Todo eso, pues, dentro del radical. Y pues, pasarlo al numerador y nos queda finalmente como la fórmula como 2 por AB dividido entre la raíz de m cuadrada por b cuadrada más n cuadrada por a cuadrada. Aquí es mucho más fácil encontrarlo que acá. ¿Por qué razón? Pues porque a veces n vale 0 o a veces m vale 0 y se nos dificulta un poco resolver esta parte. Aquí es más fácil porque si n vale 0, se elimina este término, o si m vale 0, se elimina este otro, y es muy fácil encontrar en este caso el valor de la longitud de onda de corte. Algo que es importante es que esta fórmula sirve para valores, en este caso dimensionados, en centímetros. No hay que olvidarlo. ¿Por qué en centímetros? Porque las guías de onda son del orden de centímetros, no son de metros. Es decir, no van a encontrar una guía de onda que sea de 3 metros o de 2 metros. Sería demasiado grande. Eso no funciona. Las longitudes de las guías de onda están dadas en centímetros, a veces son de 2 centímetros, de 3 centímetros, etc. Por esa razón, esta fórmula es bastante útil porque ya está dada en términos de centímetros. Y bien, si yo no estoy acostumbrado a manejarlo en términos de longitudes de onda, pues lo que puedo hacer es determinar con esta fórmula lo que corresponde a la longitud de onda de corte y después sacar la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es igual a c entre lambda. Entonces la frecuencia de corte sería igual a la relación de la velocidad de la onda electromagnética, que en este caso se considera la velocidad de la luz, dividido entre lo que me resulte de aplicar esta fórmula en términos de las dimensiones que tenga A, B y el modo de propagación que yo esté utilizando, ya sea transversal eléctrico o transversal magnético. Y también hay otra fórmula alternativa para poder determinar lo que es la frecuencia de corte, no utilizando la relación de la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda, sino a través de la siguiente fórmula, donde ponemos la velocidad de propagación, que sabemos que es la inversa de la raíz cuadrada de la permeabilidad del medio por la permitividad del medio, que multiplica lambda c. Si utilizamos aquí lambda c, y lo incorporamos en la ecuación, entonces nos quedaría que la frecuencia de corte sería igual a la raíz de m cuadrada por b cuadrada más n cuadrada por a cuadrada dividido entre 2a por b por la raíz de mu m por epsilon m. Donde recuerden que mu m sería la permeabilidad del material y epsilon n la permitividad dieléctrica del material. No la relativa, sino la efectiva del material. Pero aquí es algo muy importante, dado que mu y epsilon está dado el primero de ellos en unidades de farads por perdón, de henrys por metro, y el segundo en farads por metro, eso significa que entonces A y B deben de estar dados en metros, no en centímetros, como en el caso de lambda C. ¿Ok? Entonces, en este caso, habría que convertirse a metros para que pueda funcionar la fórmula y nos resulte en unidades de Hertz. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profesor. Ok, gracias por continuar. Por contestar, perdón. Vamos a continuar mostrándoles una foto para que al menos por foto conozcan lo que es una guía de. En la parte superior podemos ver una estructura metálica. En esta fotografía, la guía de onda solamente es esta zona que estoy delimitando con el puntero láser. Solo esto corresponde a la guía de onda. Estas plaquitas que se ponen en los extremos, que están aquí, esta y esta otra, se les conoce como bridas, con B de bueno, bridas, y sirven para poderse conectar con otros segmentos de guías de onda. Entonces, las guías de onda se ensamblan atornillándose, no se soldan. ¿Por qué no se soldan?
porque para poder hacer el proceso de soldadura, aquí, por ejemplo, en aluminio se requiere mucha temperatura, y esa temperatura podría deformar la forma geométrica de la guía de onda. Y por consiguiente, pues cambiar los ángulos de incidencia y de reflexión. Y nosotros no queremos eso. Por esa razón, para evitar deformaciones por altas temperaturas debido a un proceso de soldadura, pues se prefiere atornillar. Entonces, estas plaquitas, como se muestra en esta fotografía que está en la parte inferior izquierda, bueno, abajito más bien, con perforaciones, aquí donde están esos circulitos negros, se refiere a que son las perforaciones para poder, en este caso, atornillarse los diferentes trozos de guías de onda. Entonces, si yo quiero aquí, en este caso, atornillar este segmento o este trozo de guía de onda y hacer un doblez a 90 grados, utilizaría una forma como la que está aquí. La pasaría para acá, los tornillos coinciden, eso ya viene en los estándares, y se atornillaría y ya quedaría. Del lado derecho tengo también otro tipo, nada más que vemos que es un poquito más larga, pero también sirve para cambiar el ángulo, que es a 90 grados. Esto es para en los casos donde, por ejemplo, se quiere hacer una instalación en banco, en una mesa, cuya, en este sentido, pues son trozos cortos. No es conveniente poner este tipo de dobleces aquí en ángulos rectos a 90 grados, porque el ángulo de incidencia y de reflexión cambian ligeramente y tenemos aquí pérdidas. Y eso no es favorable para la instalación. Para eso es mejor utilizar una sección de guía de onda cuyos ángulos no sean rectos, sino que sean más suaves, como se muestra aquí en esta parte. La gran desventaja es que si, por ejemplo, esto que está aquí, este cuadrado, fuese una habitación, pues yo tendría, si utilizara este tipo de guía de onda para hacer los dobleces, pues tendría que hacerse hasta acá. Y el pulso no me ayuda mucho, pero tendría entonces que hacer un trazado más o menos así, desperdiciando todas estas zonas que quedan en las esquinas. Pero ni modo, si yo quiero en este caso tener una alta eficiencia y no tener pérdidas por dobleces o por las curvaturas, entonces es más conveniente usar estas en vez de utilizar estas que están aquí. Esa que se encuentra en la parte inferior es muy parecida, esa blanca, con la que está en esta parte inferior. Por lo que se puede ver, vemos aquí la brida y sus perforaciones para que se atornillen. Es decir, esto yo lo puedo conectar en este lado y generar una especie de tapón que me va a dar una condición de frontera equivalente a la condición de circuito en corto o cortocircuito. O si la dejo abierto, como una condición de circuito abierto. Entonces, para eso sirve esta especie de tapón. Ahora, también tengo otras opciones, por ejemplo, esta que se encuentra aquí o esta que es muy similar. Vemos que se tiene la brida, está la brida aquí con sus perforaciones, en el caso del lado derecho lo mismo. Luego está un pequeño trozo de la sección rectangular y en esta zona que voy a señalar, aquí tengo un conector tipo N para que entonces la onda electromagnética que va guiándose internamente se pueda colectar aquí mediante un dispositivo, después lo vamos a ver cómo se hace, y pasarlo a corriente. Y entonces ya aquí conectar un cable coaxial y llevarme la información por medio de corriente cuando ya tenga, obviamente, niveles de potencia bajos. Por último, en la parte baja podemos ver una guía de onda un poco extraña, que tampoco es muy buena recomendación para usarse. ¿Por qué razón? Bueno, aquí tenemos la brida y viene recta, aquí no hay ningún problema. El problema se presenta aquí en la curvatura que tenemos aquí, tenemos un doblez a 90 grados y luego tenemos otro doblez a 90 grados y finalmente llegamos a una parte recta. Entonces, en este tipo de líneas de transmisión, la mayor parte de las pérdidas se presentan en las curvaturas que tenemos que hacer. Entonces, no olviden, siempre es mejor utilizar una curvatura de este tipo en vez de utilizar esta que se encuentra en la parte superior.
inferior o estas que tenemos aquí. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Es muy eficiente pasar de este tipo de guía de onda a, bueno, con respecto a Línea bifilar y las coaxial. bridas. Ah, exacto. Bueno, sí. Bueno, ¿te refieres a las Las curvaturas? No, a las bridas que traen el tipo de conexión, ¿qué dijo? ¿Tipo N? Para pasar por ejemplo, utilizar este adaptador. Ah, exacto. Sí, es altamente eficiente. De hecho, una de las cosas importantes de las guías de onda es que no presentan pérdidas por efecto Joule, es decir, por calentamiento. En el caso de una línea de transmisión bifilar coaxial, el calentamiento se va a presentar en función de la resistencia del conductor que utilicemos para transmitir la señal a través de voltajes y corrientes. Aquí no existe ese calentamiento, por consiguiente, son altamente eficientes. Ojo, siempre y cuando no tenga ningún obstáculo metálico dentro de ellas que cambie el ángulo de incidencia y de reflexión. Es menos eficiente en la que está en la parte inferior por los dobleces que tiene. Estos no son muy recomendables. Se debe buscar más que nada que sea una estructura que tenga ángulos no rectos, es decir, ángulos muy suaves, y preferentemente que sea rectilínea para que no se tenga, o se aproveche, mejor dicho, en este caso, esa característica que la hace que pues sea altamente eficiente, ¿no? Sin pérdida. De hecho, en las fórmulas que se utilizan para el cálculo de las guías de onda, como vamos a ver más adelante con un ejercicio, es que solamente se calcula lo que es la frecuencia de corte y obviamente la longitud de onda de corte. No se calculan pérdidas ni nada de eso. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es poner en la condición más óptima y tener su máximo aprovechamiento para mandar la señal de información de un punto a otro. Y en el caso de conectar una guía de onda con menor anchura a la que se tiene, ¿qué sucede? Ahí vas a generar unos efectos de filtrado, como vamos a ver más adelante. Pero casi por lo general, si tú utilizas una guía de onda rectangular, vamos a suponer de dimensiones de 2 centímetros por 1 centímetro, por lo general bien compras puros trozos o segmentos de esa longitud. O de hecho, porque no es así tan fácil de decir, bueno, pues voy a encargar un trozo de 5 metros de 2 centímetros por 1 centímetro. Sino que por lo general el ingeniero lo que tiene que hacer es calcular la longitud, es hacer un trazado, como si fuese un trazado de tubería, calcular los segmentos y entonces mandarla a fabricar. Entonces se manda a fabricar y te entregan, ahora sí que como rompecabezas, toda tu tubería, ya tú tienes que ensamblar. Es lo que tiene que hacer el ingeniero. ¿Por qué es de esa forma y por qué no voy y en la tienda me busco pedazos y los compro? Pues porque todos, en este caso, como son diferentes frecuencias, diferentes aplicaciones y diferentes tipos de entornos, pues tiene que diseñarse para cada uno de ellos. Y este tipo de estructuras, como bien les comenté hace un momento, se utiliza mucho para radiodifusión por la cantidad de potencia que se transmite o para broadcasting, es decir, para sistemas de televisión, pues son sistemas que son fijos, ¿sí? Son fijos completamente, es decir, no se están armando y desarmando. Una vez que se arman, ya es difícil que se les dé mantenimiento, es decir, pues dentro de 8 días lo voy a desarmar para darle limpieza. Normalmente no se hace eso, se instala y eso debe de quedar permanentemente funcionando. Solamente se desinstala para detectar si tiene algún posible oxidación o algo que esté perturbando el flujo de la señal por alguna cosa o por si vamos a suponer que aquí en la figurita algún objeto pesado le cayó aquí y entonces pandeó esto y lo deformó, esto ya no va a servir. Entonces hay que sustituir este trozo.
Pero para sustituirlo hay que medirlo, hay que dar las dimensiones al fabricante para que les pueda fabricar, valga la redundancia, otro trozo muy similar al que ustedes estaban utilizando. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no, profe. No, profesor. No, profesor. Bueno, si es así, entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Mañana continuamos con esto de las guías de onda. ¿Ok? Sí, profesor. Pues que tengan buena tarde, cuídense. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.